El personaje que les voy a presentar ahora, hace mucho tiempo que lo quería entrevistar, Jero, mucho tiempo. Me cae de manera fantástica desde que lo descubrí. Fue la voz en off y el guionista del ciclo Cupido. Quien no recuerda Cupido, ese programa tremendo en Match. Era sin... Sí, creo que arrancó en Match, después siguió por otras series. Ahí va. Panelista de Intratables, conductor de televisión abierta, integró el ciclo Zapping, colaboró en Soy, el suplemento de diversidad sexual del diario Página 12. En el 2015 y 2016 fue distinguido en la Marcha del Orgullo de la Argentina. Y además condujo el evento, formó parte del ciclo Confrontados en Canal 9 y el año pasado recibió un reconocimiento especial de la Cámara de Comercio Gay Lésbica de la Argentina por su compromiso en la defensa de los derechos LGBTIQ+. Señoras, señores, para mí le voy a presentar una de las voces cumbres. ¿Por qué? Hay distintos estilos de voces en la Argentina. Podemos hablar del pasado, el estilo de voz Jorge Formento, ¿no? Esa voz grave, ¿qué tal, Edgardo? ¿Cómo te va? Así. Podemos hablar de la voz de los boliches o la de la noche como el Bebe Sanso, sí, ¿no? El Bebe Sanso, otra gran voz. Y así podríamos enumerar algunos locutores. Y para mí, él crea un estilo de locución. Estoy hablando nada más ni nada menos. Qué placer tenerte, Franco Torcha. ¿Cómo te va, Franco? Hola, qué presentación. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias por atendernos. Por esa presentación, no, por favor. Cada vez que puedo lo hago y me encanta. Muchas gracias a ustedes. ¿Tomás conciencia de esto, Franco, de que sos uno de estos pilares de la voz y de estilo de locución de Argentina? Pero te lo digo muy en serio, lo he hablado con un montón de colegas y de gente. O sea, Franco, creaste una nueva forma de dicción. Sí, no sé si soy consciente porque yo no soy locutor, nunca estudié locución. Nunca fui locutor, nunca pasé ni por la puerta del ISER. Después de muchos años, en realidad una vez fui varias veces incluso a una charla, pero una vez fui porque una amiga me decía, tenés que tratar de tener el carnet. Pero bueno, me dediqué a otra cosa, estudié letras, qué sé yo, hice otro camino, otra vida. Claro. Y bueno, nada, nunca pasé por la carrera de locución. Y nunca me sentí del todo locutor. Lo que sí pasó en 2001 por primera vez es que me transformé en la voz en off de Cupido. Entonces, claro, pero no había nadie que no quisiera imitarte además. Todos queríamos usar la voz de Cupido. Qué gracioso. Yo no soy muy consciente de eso, de verdad, pero no lo digo de falsa modestia. No. La verdad que no sé, porque también a mí me parece que lo que pasó con Cupido es que en un primer momento su voz era casi como la mía cuando no estoy impostando nada, ¿no? Claro, luego el personaje fue creciendo, y cuando el personaje fue creciendo se fue poniendo más malo, se fue poniendo más diabólico, fue como, claro, fue elevando su tono de voz, fue como construyéndose, digamos, a ver, viniendo un diablo. Nuestra idea siempre era que como era un programa de citas, para divertirse, también el personaje fuese lo más malo posible a propósito. Claro. Cupido era un personaje de ficción, no era yo, no soy yo, no decía las cosas que pienso yo. Claro. No tenía nada que ver. Y fue también, la verdad, que el primero, imagínate que fue hace ya 19 años cuando empezó, es muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Era otra historia que además me acuerdo cuando vos le decías, ¿querés ver a la otra persona que está del otro? Y los comentarios, que cuando por ahí la gente quedaba callada en silencio y vos le instigabas, ¿viste? Había programa muy logrado. Era un programa raro, muy raro. Sí. Alguien así lo definió una vez. Alguien que entiende mucho de estas cosas. Hace mucho tiempo me acuerdo, yo estaba a propósito de las charlas, en una charla en TEA, hace muchos años de esto, como debe haber sido en el 2007, por ahí, y alguien dijo, bueno, y aquí está el autor de un programa, entonces hizo un silencio, ¿no? Y claro, no le salió ninguna palabra, y terminó usando esa palabra que acabo de usar yo también. Es un programa raro, era un programa raro, porque no tenía capacidad alguna de ser definido. Claro. Si yo digo que era un talk show, miento. Si digo que era un reality, miento. Si digo que era nada más que la versión modernizada de Yo me quiero casar y usted, de Roberto Galán, también falto a la verdad, porque no era exactamente eso. Es decir, siempre fue una especie de injerto
Sí. De una maldad y al mismo tiempo de una ternura por momentos también, de mucha ira, de mucho resentimiento, muy celestial, pero al mismo tiempo como si viviera, repito, en el infierno, ¿no? Claro. Franco, hasta ahí todos conocíamos la voz, nadie conocía el personaje que estaba detrás de la voz, por lo menos nosotros aquí, y te pasaba de estar en cierto lugar y te decían, ¿vos sos Cupido? Sí, eso, el reconocimiento a partir de la voz es una de las experiencias más, yo diría, inesperadas y fantásticas, en un sentido bien preciso de la palabra fantástica o fantástico. Sí, me pasó cuando yo todavía no había hecho televisión o solamente había hecho Cupido. Pasaba que me reconocían por la voz en un kiosco, me acuerdo una vez, bueno, nada, me acuerdo de una serie de circunstancias que sí, son rarísimas también. Otra vez algo aún raro, más raro, porque, claro, porque obviamente hace muchos años que domina la imagen, ¿no? Y que la imagen tendemos a creer que está muy por encima de la voz o del audio. Y me pasaba eso, y yo digo, pero ¿cómo puede ser que reconozcan la voz? Porque además yo no hablo exactamente así. Repito, el programa tuvo 3 años, en 2001, 2002 y 2003 al aire. El programa desapareció por 9 años y después en el 2012 volvió 3 años más en la pantalla de TBS, que fue ahí tuvo mucha, incluso distribución en toda América Latina, porque TBS es una señal de Turner en toda América Latina. Bueno, en ese regreso inesperado por completo, 9 años después, me pasó todavía más y me pasó algo muy curioso, que es que los mismos programas que se habían filmado para esas 3, que se habían grabado para esas 13 ediciones de Cupido en la Argentina, salían en ese momento en Brasil. Habló del segundo Cupido, ¿no? Sí. Y en Brasil hubo que hacer un casting en San Pablo, concretamente para que alguien hiciera en portugués la voz de Cupido. Entonces yo tuve que hacer como el trabajo de coaching, digamos, de esa voz. Y fue loquísimo, porque allá el segundo Cupido se emitía con el audio original de la voz del personaje que hacía yo, en un primer plano, en una especie de primera capa de audio, y en una segunda capa encima, a un volumen más alto, digamos, más fuerte, estaba la del brasilero. Entonces era directamente lisérgica la experiencia. Realmente era, quizás hay algo en YouTube, yo no lo sé, pero lo recomiendo ver como algo humorístico, ¿no? Sí. Vos hablás de un programa raro, como lo catalogaron en esa charla, y más raro lo hacía en la época en que salió, o sea, el año 2000, en la que no había problemas en presentar a 2 chicos, a 2 chicas, o sea, no había ningún tipo de plurito a la hora de formar una pareja. Y en esa época, fuera de ese programa, sí lo había. ¿Cómo fue eso para vos, especialmente? Sí. Fue muy misterioso todo, fue difícil. Cuando nosotros hicimos el primer Cupido gay, que fue la primera unión gay que se hizo en la TV a las 6 de la tarde, vivimos horas de desesperación, de alerta, de persecución, porque el Confer no permitía que 2 varones se besaran a las 6 de la tarde en televisión. Repito, esto fue en marzo del año 2002. Sí, no fue en la dictadura militar ni nada, fue hace poco. No, fue hace 18 años esto mismo, claro. Ahora cumplió, digamos, la mayoría de edad. Bueno, ese video está en un canal de YouTube que lleva mi nombre, hay un canal de YouTube que tengo yo, ahí pueden ver el primer Cupido gay, está. Yo casi no tengo documentación, casi no tengo archivo, pero eso sí lo guardé especialmente porque yo no fui muy consciente de lo que estábamos haciendo en ese momento, pero tuve mucho convencimiento y la gerencia del canal me dejó, y bueno, ayudaron muchas personas a que eso fuera posible, y sobre todo que los chicos que se expusieron, Matías y Armando en ese momento, lo hicieran. Y a partir de ese primer Cupido gay, que derivó incluso en que me persiguieran asociaciones católicas, viviera amenazado por el cura Farinello, bueno, pasaron cosas muy fuertes en ese momento, y a mí nadie me conocía la cara, y además nadie sabía cuál era mi nombre, porque además mi nombre en el primer Cupido no aparecía en los créditos tampoco, a propósito, o sea que yo era una especie de presencia muy fantasmática, digamos. Claro, sí, recuerdo eso.
Claro, no, nadie sabía quién era, y yo, entonces, bueno, fue difícil, la verdad que fue difícil, pero al mismo tiempo, claro, después fue pasando el tiempo y me di cuenta que teníamos que estar muy orgullosos de lo que habíamos hecho, y al toque empezamos con programas en donde había chicas trans, travestis, bueno, y por cierto, Cupido siempre fue un festival de la variedad, porque iba todo tipo de cuerpo, iba todo tipo de persona, ninguna persona quedaba fuera. Lo que ocurre es que eso siempre fue leído al revés de como nosotros queríamos que fuera interpretado, digamos, y esa es una canallada que a mí hoy me cuesta mucha agresión, todavía hoy, y yo lamento que no hayamos tenido las herramientas suficientes o que cierta audiencia no haya tenido las herramientas necesarias para darse cuenta que lo que en realidad constituía un clip gracioso de TBR o de PNP o de alguno de los o de Duro de Domar, no sé, o de alguno de aquellos programas, en realidad de nuestra parte era que si hoy iba una chica rubia de ojos celestes, mañana iba una chica que tenía pelo morocho y piel morena, pasado iba un pibe que tenía el labio de leporino, una vez fue un ciego. Es decir, Cupido nunca dejaba a nadie afuera, pero bueno, eso ¿cómo se leía? En una televisión en la que en Gran Hermano en ese momento buscaban chicas con modelos, las lolas paradas y no sé qué, y los pibes con los bíceps trabajados, nosotros hacíamos exactamente lo contrario. Sin embargo, ahora nosotros somos para muchos los líderes del bullying y bueno, para otros no, afortunadamente. Y eso es un poco injusto, o es bastante injusto, diría, es bastante injusto. Bueno, no podemos controlar lo que piense toda la Argentina. Yo lo veo como un programa... para su momento crearon conciencia en ese sentido, digamos, los que lo seguíamos, los que lo veíamos o nos sentíamos identificados en ese transcurso de este programa, lo vemos así. Y de hecho, hoy es casi un programa de culto. De hecho, es un programa de culto. Sí. De hecho, es un programa de culto, Cupido. Así que quédate con la parte positiva de esto. Ni registro a los demás. No, yo lo digo solo porque... después, con el paso del tiempo, como ustedes contaron en la presentación de esta charla, yo me transformé, en el conductor del programa de radio que hago hace 8 años, que es sobre diversidad sexual solamente y demás, y también empecé a trabajar las cuestiones vinculadas a la diversidad corporal y a la diversidad sexual. Para mí hay una línea de flotación que es continua entre Cupido y lo que hago hoy. Lo que pasa es que, aquello es visto a veces, repito, de una manera y esto de otra, y no lo es porque cuando yo estuve convencido en que las chicas gordas, que en los castings quedaban, o con cuerpos gordos, que en los castings quedaban afuera sistemáticamente, y iban de canal en canal, ¿no?, queriendo aparecer en la tele, no importa para qué, en ese momento recordemos que no había redes sociales, y todas y todos participaban de Cupido invariablemente, sin ninguna distinción. Nosotros nunca hicimos casting, jamás. El que se notaba participaba. Esto esto hay por momentos, depende de la temporada, ¿no? Pero hay momentos en donde se me vuelve muy en contra, y lo comento con ustedes por vuestra amorosidad y atención. Sí. Vos sabés que yo, si no recuerdo mal no recuerdo, creo que el canal en sí también tenía esa postura, no solo por haberlo permitido en el año 2001, 2002. Recuerdo que eran los comienzos de Santiago del Moro, que también estaba como bien abierto el programa. Sí, hacía un programa que no me puedo acordar, el que tenía un productor. El Countdown. Sí, bueno, yo antes de hacer Cupido fui el productor de ese programa. Mirá, y yo puse a ese chico lo puse yo al aire. Me están trayendo muchos recuerdos. Claro, yo empecé como productor. Claro. De hecho, me encanta producir todavía hoy. Y así arranqué en Match, produciendo a Santi y haciendo el Countdown, pero después cuando empezó Cupido yo no tuve más tiempo. No, claro. Y de hecho, antes de Cupido hice un programa buenísimo que había en Match en el 2001, que se llamaba Maratón VJ, que era los sábados a la tarde. Claro, yo fui el productor ejecutivo de ese programa, y que es un programa que me generaba mucha satisfacción hacer. Franco, por eso, pero el canal estaba abierto, digamos, ¿no? Sí, digamos, era toda pasaron una cosas... concepción, sí. Era una concepción que llevaban adelante, quienes trabajaron mucho tiempo conmigo, que hoy son cineastas, Mariano Con y Gastón Duprat. Ellos eran los asesores de programación, hoy son los directores muy conocidos
de El Ciudadano Ilustre, la película de Oscar Martínez, bueno, Sí. y otros films nacionales. Y también, Bueno, ellos, perdón, que te corte, para no venirnos tanto en el tiempo, precursores con televisión abierta. exacto. Hoy me puse a buscar eso porque yo, en mi cabeza, eras vos el locutor de televisión abierta, No, pero porque Ajá. estaba buscando cosas tuyas y no, el otro Sí. chico que hacía, chico, le digo chico. Pío Ragal era la Exacto. voz de televisión abierta. Lo que pasa es que yo hice el último de televisión abierta, pero no como voz en off, sino como en América, como conductor. Bien. Incluso poniendo el cuerpo, eso fue en 2013. Se llamó Televisión Abierta en la cabaña del tío Franco. Era un programa barato de los fines de semana a la mañana, a las 11 de la mañana. No nos veía nadie, pero fue un año muy divertido. Y fue la última vez que trabajé con Conduprat, de hecho, o algo así. Sí, fue la última vez. Y bueno, ellos hoy están muy, muy abocados al cine. Pero sí, Match Music en aquel momento, con los separadores, con los programas, más allá de los videoclips, con lo que aparecía en las tandas comerciales, bueno, con toda su artística en general, buscaba hacer una pantalla abierta porque buscaba estar contrapuesta a MTV. Claro, eso te iba a decir. Nosotros competíamos contra MTV, entonces yo tuve como en su momento la gloria, entre comillas, de ganarle el rating a Ruth Infarinato. Claro, te iba a decir eso. Claro, o sea, una chica con pelo de colores que también para la época, en los 90, era como la locura. O sea, mirá lo que estamos ya era viendo el al aire. 2001, ya habían terminado los 90, pero Ruth era un emblema de MTV, Claro. conducía desde Miami y era como la figura de la música alternativa y bla bla bla, creo que de hecho vive en Miami, etcétera. Y bueno, nosotros con 3 pesos durante mucho tiempo le ganábamos en rating, ¿no? Sí. Sí, me acuerdo, a mí ya se me perdió los 90, el 2000, pero bueno, me acuerdo de la época, más o menos me todo acuerdo lo mismo, del Gordo Liberoski, o sea, me acuerdo mucho de Match y toda esa cultura. Era tremendo, Match, era tremendo. Aparte daban mucha posibilidad a muchas bandas del interior, de hecho de San Nicolás fueron 2 o 3 bandas en ese momento, estaba Altero, recuerdo, que sonaron en un canal y hasta el día de hoy lo siguen anunciando dentro de su currículum, claramente, claro, ¿no? Claro. Sonamos en Match. Tenían eso no solamente desde lo conceptual, sino también desde poder brindarle a las bandas del interior que se acerquen y poder difundirse. Exactamente. Era tremendo, una propuesta. Después, bueno, se cortó, el canal volvió a cambiar al cabo de unos años. Pero bueno, fue un momento de muchísima aventura, la verdad, y hoy es difícil no relacionarlo también con la crisis, ¿no? Claro. Incluso a Cupido mismo, ¿no? Que, digamos, Cupido estalla en 2001 y como el país. De hecho, Cupido el 19 y 20 de 2001, de diciembre de 2001, quiero decir, 19 y 20 de diciembre, que todos recordamos este momento muy bien. Bueno, ese día tuvo ratings históricos. Mientras el país se venía abajo, es algo que yo no voy a poder superar nunca, creo. Como gran artífice también de los medios y sobre todo de la radio, ¿cómo ves el futuro de este medio que nosotros amamos, que es la radio? A mí me resulta un futuro súper prometedor, porque estamos viviendo un momento en donde el audio, hablábamos de eso hace un ratito, está teniendo una importancia o una especie como de revestimiento muy, muy lucido. Digo, hoy consumimos radio y también podcast y también tenemos un nivel de uso de los audios, por ejemplo, a través de WhatsApp, que yo no creo que la humanidad no registra con anterioridad a este nivel. Incluso hasta podríamos pensar que es demasiado. Es decir, hoy el audio en las dinámicas sociales ocupa un lugar súper central, mucho más que la imagen, muchísimo más que la imagen, a mi criterio. Lo que ha crecido el audio, qué sé yo, en estos últimos 2, 3 años, es impresionante. Así que eso tiene que ver con cómo nos movemos, con cuán portátiles somos también. Tenemos vidas cada vez más portátiles, hoy no porque hay pandemia, pero digo, las grandes ciudades, la vida, el tipo de trabajo, el trajín, las actividades, el transporte público, cómo vivimos en general, a menos que ahora cambie algo, pero eso soy escéptico, hace que necesitemos cada vez más como de
del audio portátil, ¿no? Y por ende del consumo de contenidos de audio que probablemente no sean nada más que un programa de radio en un horario determinado todos los días o un día por semana o lo que sea, sino, bueno, nada, de otra manera, partido, compartido, ¿no? Segmentado, pero audio al fin. Así que yo lo siento como rebosante de buena salud, digamos, a todo esto, a lo radial y a las voces en general y a los podcasts, ni hablar. Mira qué bueno, qué linda acepción del futuro que tenés acerca de nuestro medio, que nosotros también lo amamos, nos sentimos parte de ello, claramente, ¿no? Contame cómo te tocó esta pandemia, esta cuarentena, el hecho, bueno, ¿no? de aceptar esta realidad que estamos viviendo. Bueno, trabajando afortunadamente, tengo la fortuna de tener trabajo, eso es un montón, y de que no se haya interrumpido por esta situación, eso por supuesto me coloca en un lugar de mucho privilegio, como se imaginarán. Sí, claro. Y soy muy consciente de ese privilegio y cuido mis privilegios y además trato de compartir mis privilegios y de ayudar de la manera que sea, como sea, a quienes no están viviendo esto así. Yo desde que la pandemia empezó me quedé sin palabras. No tengo muchas preguntas, pero ninguna respuesta respecto de todo esto que está ocurriendo, ni respuestas respecto de cómo está siendo gestionada la pandemia en la Argentina, pero tampoco tengo respuestas de cómo está funcionando en el resto del mundo. Sí, es indudable que hoy escuchaba, por ejemplo, en radio, justamente los números de las caídas económicas de un país que es tercera potencia mundial como Alemania y de otros países semejantes a Alemania, digamos, muy en la cima de las economías del mundo. Y claro, ¿cómo suena cada una de esas caídas? O hacia dónde caen quienes caen. Bueno, hacia una superficie que a mí me parece que es mucho más firme que las caídas en la Argentina, claro, por obvias razones. Que cuando nosotros nos caemos, no nos caemos a suelo firme. Caemos varios metros nosotros, ellos caen. Claro. Entonces yo sé que Europa, por citar un ejemplo, después podríamos hablar de Asia, podríamos hablar de Norteamérica también, pero bueno, yo sé que Europa cae como cae y lo están diciendo los números. Ahora, ¿cómo eso es experimentado por buena parte de la población de cada uno de esos países? Difiere ostensiblemente de cómo es experimentado en un país como la Argentina, que ya además venía, ¿no?, con índices muy altos de pobreza y de inflación. Es en ese punto muy preocupante, muy hasta desesperante, diría. Y como les dije antes, a mí me pasa que escucho estas cosas tipo, bueno, lo que estamos aprendiendo, bueno, cómo saldremos, bueno, saldremos mejores. No estoy seguro. Mejor dicho, estoy bastante seguro de que cuesta un montón acá aprender. Entonces, bueno, no tengo respuestas, repito, tengo un montón de preguntas. Cuando te saco de la pandemia, te llevo nuevamente a la televisión, cuando notás que hay programas que todavía siguen con el viejo mensaje de la comunicación, que no tienen en cuenta todo este nuevo movimiento, esta nueva coyuntura que desde hace algunos años, digo, ¿no? A ver, celebrábamos y nosotros conmemoramos también en nuestro programa el matrimonio igualitario. Y bueno, no sé cuántos años, 6 años hace que estás casado, ¿no? Sí, ahora sí. Vimos una linda nota, recordábamos la semana pasada, no sé si en otro medio que yo estoy, eso del matrimonio igualitario y cuáles han sido los matrimonios que han sido puntapié también en nuestra querida Argentina. Digo, vos viviste esa transformación y ese cambio. ¿Notás que todavía nos falta como sociedad alcanzar este entendimiento? Sí, muchísimo. Y respecto de los medios, ni hablar, porque yo antes hablaba de mis privilegios y lo que quiero decir al respecto es que también hay un montón de medios o programas o comunicadores y comunicadoras o espacios que se sienten también todavía hoy privilegiados, pero en un sentido contrario del privilegio, es decir, creen que pueden seguir subsistiendo ignorando pautas elementales en materia de ética
profesional. El hecho de que puedan seguir viviendo de esos privilegios que implican ignorar esas pautas éticas obedece a que también no hay poderes firmes señalándoles ese incumplimiento o marcándoles esas malas praxis o empujándolos a que esas prácticas sean reconsideradas y sean reformuladas. Yo creo que ahí, y a mí me lo preguntaba el otro día una colega cuando desde una redacción me decía, bueno, pero vos estuviste trabajando todo este tiempo, seguís trabajando en pandemia, justamente lo que hablábamos antes nosotros acá también, y entonces, bueno, le digo, sí, en el decreto presidencial, esto que nosotros hacemos fue declarado como servicio esencial, y para que el ENACOM, que es, para quienes no sepan, como no es un ministerio, pero lo vamos a explicar así a propósito, el órgano del Estado encargado de regular justamente la comunicación, dijera que no se podían hacer programas con invitados, pasaron como 3 meses. Entonces, ¿qué pasó entre haber sido declarados servicios esenciales y que a los 3 meses recién el ENACOM, que es un órgano del Estado, del Poder Ejecutivo, diga, pero igual ojo que no podían hacer programas de entrevistados? Bueno, tardaron 3 meses, ¿no? Quiero decir... 3 meses y varios contagiados, o sea... Claro, exactamente. Entonces, la verdad es que no se nos puede pedir a los individuos, a las personas, a los profesionales. Yo entiendo la rabia, entiendo la indignación, acompaño muchas veces eso, pero bueno, no se puede cargar sobre las personas aquello que los poderes o que las empresas no hacen como corresponde antes, porque de lo contrario somos todo el tiempo todos culpables de todo. Y yo creo que hay una dimensión que es importante de la responsabilidad personal, todos lo sabemos, todos tratamos de ser, yo creo en ese sentido que todos en mayor o menor medida obramos de buena fe y tratamos de ser responsables, pero hay otro punto en donde, bueno, también te tienen que recordar la responsabilidad, es decir, la responsabilidad también tiene que estar como, como dije antes, empujada por quienes están muy por encima de cada uno de nosotros, ¿no? Las empresas, los gobiernos, entonces, la verdad es que yo en este punto creo que... No falta todavía. Sí, está demasiado, por supuesto. Hoy puede ver una imagen más regular, la de 2 mujeres casándose o la de 2 hombres casándose, pero sin ánimo de pecar de soberbio, quiero decir que hay y yo trabajo en la radio todos los días, hay un montón de problemáticas demasiado acuciantes todavía y muy graves en todo el territorio argentino relacionadas a la diversidad sexual y a otras cuestiones también. Vos sabés que yo siempre digo lo mismo, yo vengo de un modelo mental, tengo 43, tenemos la misma edad, vengo de un modelo... Yo ya cumplí 44. 44, bueno, vengo de un modelo, nací el 31 de diciembre yo del 76. Ah, ok, bien. Y yo me estoy tomando el trabajo, o en realidad estoy reconstruyéndome, siempre digo lo mismo, Jerónimo, quien es mi socio, mi amigo y mi compañero aquí en la radio, es uno de los personajes que me ha planteado esto de empezar a reconstruirme y amo reconstruirme desde ese lugar. Me parece que es un trabajo, y un día me dijo, Jero, no hace mucho, dijiste acerca del vocabulario inclusivo, no molesta nada. Claro. Aceptarlo si sabés que incluso le haces bien a muchas personas. O sea, hablando con otra persona que estábamos en una discusión donde buscábamos la vuelta para hacerle entender de qué se trataba esto del discurso inclusivo. Sí, yo tengo posiciones, digamos, incluso hasta cambiantes respecto del denominado lenguaje inclusivo. Sí. Tengo muchas posiciones y por supuesto trabajo mucho el tema en la radio desde hace mucho tiempo y demás, pero coincido con lo que decís, en principio coincido en absoluto, y otra cosa que quisiera señalar al respecto, que lo veía el otro día en un tuit y demás, es que casualmente quienes más se oponen o a quienes más irrita el lenguaje inclusivo suelen ser personas que ni siquiera pueden
articular bien el lenguaje excluyente, digamos. Es decir, no sí, pueden hablar coincido, bien ni siquiera el español en curso. Entonces, claro, lo veía por un fragmento de televisión justamente el otro día y digo, bueno, esas personas no pueden ni siquiera articular palabra, usando como corresponde el castellano. Entiendo que les irrite sobremanera este aparato político que es el lenguaje inclusivo. No podemos perder de vista que es una intromisión política, que es lo que viene justamente a buscar, es una molestia, busca molestar. Sí, aparte se molestan por la herramienta que utilizan o esta política que decís vos, pero no dejan de lado el trasfondo que tiene, que es incluir. Y cualquier cosa le buscan el pelo para decir, no, pero están hablando mal. Está bien, pero están incluyendo un montón de gente. ¿Qué te molesta? Pero bueno, nada, es como dijiste vos, no saben hablar el castellano o el inglés o lo que fuere y se molestan por otra cosa. Claro, entonces realmente me reía solo, incluso lo iba a tuitear y dije, no, mejor no. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero la verdad es que, es increíble, o sea, y sobre todo los periodistas, nosotros no tenemos otra herramienta de trabajo que no sea la palabra, digamos. Si no trabajamos con la palabra, ¿con qué trabajamos? Claro. O sea, no tenemos otra cosa, porque aunque no hagas radio y estás usando la palabra cuando escribas en un portal o en una revista impresa, o estás usando la palabra cuando haces un copete de televisión, estás todo el tiempo usando la palabra, que los comunicadores es lo único que tenemos. Nada más y nada menos que eso. Entonces es como, lo que a mí me sorprende es que puedan no cuidarla, puedan descuidarla, puedan pisotearla, puedan arruinarla tanto, ¿no? Una vez le hice una nota a un novelista argentino que falleció, importantísimo, Andrés Rivera, un gran novelista, y él decía que en el 2010 yo estaba trabajando en la revista Enie, y él decía que se pasaba horas y horas mirando canales de noticias. Al poco tiempo murió, ¿no? Estaba ya bastante como inmovilizado en su casa, en Buenos Aires, y él decía que se pasaba horas y horas escuchando a los periodistas de los canales de noticias, Sí. hablar y marcándoles cada uno de los errores. Pero... Acá hubiera ido una coma, objeto directo iba acá, esta subordinada estuvo mal planteada, horas y horas y horas. Siempre me acuerdo de eso, de lo de Andrés Rivera, porque me parece que para pensar cualquier inclusión, primero hay que pensar lo que tenemos. Totalmente. Cortita, un detalle eso. Me acuerdo mucho de una columna que hizo Sofi Carmona, yo sé que vos estuviste en el programa de ellos, de la Escuelita de Medios, o sea, proponía también un montón de maneras de hablar, inclusivamente sin usar la E en el final de una palabra, o sea, con el mismo vocabulario que tenemos hoy por hoy, se puede hablar de forma inclusiva y no exclusiva, digamos. Eso es lo único que quería decir. Y nos queda poco tiempo, Franco. Te voy a hacer un pequeño ping-pong de responder lo primero que se te venga a la cabeza. Un sueño que no fue. Qué difícil, porque si digo que no fue es porque creo que no va a ser. Pero ponele, quería ser maestro de chico y la vida me llevó por otro lado. Ser arquitecto. Una serie. Mad Men. Un deportista. Andrea Gassi. Un músico. Neil Tennant de Pet Shop Boys. Un aroma. Canela. Bien. La plata para Franco Torcha, del 1 al 10, ¿cuánto es? Y 8. Una ciudad argentina. Rosario. Una del mundo. Roma. Y esta pensala bien. ¿Hornalla o pava eléctrica? No, pava eléctrica. No tengo nada que pensar, no, te juro que no tengo nada que pensar. Yo sé que queda poco tiempo, pero si me permiten quiero decir algo, porque ustedes saben que yo trabajo en Confrontados en Canal 9 con un lugareño que fue colega de ustedes, Gustavo Méndez. Empezó su primer trabajo de radio conmigo. Sí, y él se enteró que yo iba... Claro, me lo dijo. Él se enteró que yo iba a salir al aire hoy acá y no me pidió nada, pero quiero saludar a su familia. No me pidió nada, pero quiero saludar a su familia y por supuesto hacer mención a él, que a todos los muy buen compañero de trabajo. Lo sé, es una gran persona, Gustavo.
Lo sé. Lo Sí, conocimos de muy jovencito en Radio Pop acá en la ciudad de San Nicolás. Claro. Escúchame, Franco, corto. Vos sabés que estamos recién arrancando nuestro programa en la 4ª temporada y en diciembre llegamos a las paritarias. Lo que tenemos que hacer es que vos nos grabes un audio que diga, ahora al aire, va a estar grabando Marcos Niro, nuestro operador, que diga, hola, soy Franco Torcha, y mentís. Ahí decís, qué bien que la pasé con este programa, la verdad que estos pibes de boca en boca son geniales, mentinos, que con ese audio nosotros, ¿sabés cómo peleamos? Y si aparece Cupido, yo ya me retiro de la radiofonía. Claro, hola, soy la voz de Cupido. No, soy la de Cupido, como vos quieras, lo que a vos te salga. El aire, Franco, es tuyo. El ángel del amor y de la verdad la pasó bomba de boca en boca, sublingualmente, introdujo en su cavidad y sobre todo también expulsó de la misma un sinfín de improperios. Gracias, de boca en boca. Un genio, Franco Torcha, señores. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias. Abrazo gigante. Te mando un beso grande. Que tengas una feliz por vida. esta charla. No, gracias, por favor. Feliz vida, hermano. Un abrazo grande. Señores, Franco Torcha, que nada más ni nada menos que con nosotros. Bueno, nos vamos. Saludamos a los últimos libres.